Vamos a continuar con el análisis y diseño de algoritmos. En este caso vamos a ver la estrategia divide y vencerás. Un algoritmo divide y vencerás funciona por pasos. Primero, se divide el problema en subproblemas y recursivamente cada subproblema se divide de nuevo. Cuando el caso es lo suficientemente sencillo, se resuelve utilizando un algoritmo directo, es decir, no recursivo. El algoritmo directo debe ser eficiente para problemas sencillos y no importa que no lo sea para problemas grandes. Cada subproblema se resuelve de forma independiente y finalmente se combinan las soluciones de todos los subproblemas para formar la solución del problema original. Esto es una estrategia que ya ustedes conocían o habían visto problemas que se resuelven utilizando divide y vencerás. Por ejemplo, si vemos este árbol de solución en el cual divide y vencerás divide el problema original en dos subproblemas y este se convierte en un problema original independiente de este y así sucesivamente se va dividiendo la solución en pequeños subproblemas hasta que llegamos a un problema muy fácil, muy simple que sí podemos resolver y después mezclamos las soluciones para devolver la solución del problema original. Nos damos cuenta que el método de división merge-sort utiliza esta estrategia. Bien, ¿cómo saber, dado un problema, si podemos enfrentarlo o brindarle una solución por divide y vencerás? Para que resulte tentativo aplicar la estrategia divide y vencerás, debe verificarse que, primero, la formulación recursiva nunca resuelva el mismo subproblema más de una vez. Esto es muy importante. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros dividamos en subproblemas, cada uno de ellos sean problemas completamente independientes. Segundo, la descomposición en subproblemas y la combinación de las soluciones sean operaciones eficientes, justamente para garantizar la eficiencia del algoritmo. Y terceros, los subproblemas sean aproximadamente del mismo tamaño. No siempre se puede lograr, pero la eficiencia de este algoritmo se basa en la altura del árbol de soluciones que se genera y ya conocemos que si el árbol es muy frondoso y tiene poca altura, entonces la eficiencia es mucho mejor. Una estructura o la estructura básica, digamos, de un algoritmo divide y vencerás se basa en tres bloques. Primero es ver si la solución, si el problema que queremos resolver es suficientemente sencillo, es decir, si tiene una solución rápida. Entonces aplicamos esa solución. Si no, entonces dividimos la solución en distintos subproblemas y por cada uno de ellos aplicamos una llamada recursiva a nuestro algoritmo divide y vencerás. Finalmente, la solución final va a ser la combinación de cada una de esas soluciones parciales y nos quedamos con la solución final. El costo computacional de una estrategia de divide y vencerás va a estar basado por lo general por una ecuación de recurrencia que tiene esta forma, donde suponemos que el algoritmo divide el problema en S subproblemas, cada uno de un tamaño aproximado, n sobre b, n es nuestra entrada y b es el número de divisiones que vamos a hacer. Pues en realidad no es el número, es el tamaño de las divisiones. Por ejemplo, vamos a dividir entre 2 a la mitad, o vamos a dividir en 3 o 4 veces el problema original. G en n significa el tiempo necesario para realizar la descomposición y combinación de los resultados y ya conocemos por los distintos métodos para resolver ecuaciones de recurrencia que cuando G en n es del costo o del orden de n a la k, puede demostrarse que el tiempo de solución para una entrada de tamaño n es o de n a la k si s es menor que b a la k, o de n a la k logaritmo de n si s es igual a b a la k, y o de n logaritmo de b de base b en s si s es mayor que b a la k. Bien, vamos a ver entonces dos ejemplos de problemas
que ustedes van a tener que resolver después en la práctica, y en la práctica también van a resolver dos problemas más relacionados con divide y vencerás. En este caso vamos a solucionar el problema de la búsqueda de un elemento X en una lista ordenada, lo que se conoce como búsqueda binaria. Se trata de una de las aplicaciones más sencillas de divide y vencerás, por lo tanto no voy a entrar mucho en detalles, creo que ustedes ya la conocen y la han implementado. Y realmente lo que hace es que no se va dividiendo el problema, sino que se va reduciendo su tamaño en cada paso. Fíjense que en este caso la estrategia de divide y vencerás no crea dos subproblemas, sino crea un subproblema, abandonando el resto de los elementos de la lista en los cuales sabe que no está la solución. Entonces decimos que es una estrategia denominada de reducción o simplificación. ¿Cómo hacíamos la búsqueda binaria? Supongamos que queremos buscar el elemento x igual a 9 en esta lista que tenemos acá. Bien, vamos a tener tres variables. Vamos a tener un k, que va a ser el elemento en el cual vamos a basarnos como un pivote, va a estar en el medio. Vamos a tener un inicio y un fin. Y decimos, si nuestro elemento es mayor que el elemento en K, como la lista está ordenada, significa que nuestro elemento va a estar a la derecha de ese pivote, y lo que hacemos es, vamos a dividir nuestro subproblema a partir de ese K hacia la derecha. En el caso de que sea menor, dividimos el problema a partir del pivote hacia la izquierda. Y así sucesivamente vamos aplicando el algoritmo hasta que llegamos a que tenemos que K y J son iguales, o que K y I son iguales. Entonces tenemos un solo elemento y la comparación es muy sencilla. Como vimos, el tiempo requerido de un algoritmo de divide y vencerás es de la forma t en n s por t en n sobre b más e en n, es decir, es una ecuación de recurrencia. Para este algoritmo, cada llamada genera una llamada recursiva, una sola, entonces s es igual a 1. El tamaño del subproblema es la mitad del problema original, vamos a dividirlo en dos problemas. Entonces, sin considerar la recurrencia, el resto de las operaciones es de orden 1, luego g de n es orden 1, entonces k vale 0, entonces estamos en el caso donde s es igual a b a la k, 1 es igual a 2 a la 0, y luego podemos aplicar la regla que vimos anteriormente. Nos queda un costo de logaritmo de n, la búsqueda binaria. Veamos un segundo problema. Es parecido, pero en este caso queremos realizar la búsqueda del késimo menor elemento de una lista. Es decir, tenemos una lista y queremos saber cuál es el tercero más chico, el cuarto más chico, el décimo más chico dentro de la lista. Si la lista estuviese ordenada crecientemente, el elemento devuelto sería el que ocuparía el késimo lugar. Una solución obvia, es decir, una primera solución que se nos puede ocurrir sería ordenar la lista y acceder al késimo elemento en un costo O de n logaritmo de n, que es el costo justamente de la primera fase de ordenar la lista. Veamos si podemos mejorar con divide y vencerás ese costo. Vamos a aplicar una estrategia justamente de divide y vencerás, en el cual vamos a dividir en subproblemas y vamos a abandonar el subproblema que sabemos que no es solución. Entonces, supongamos que tenemos esta lista, fíjense que la lista no está ordenada, y queremos buscar el tercer elemento. Si estuviese ordenada, ¿cuál sería el tercer elemento en la lista? Bien, vamos a usar un pivote, que va a ser el que va a dividir nuestro problema, y la estrategia a seguir va a ser la siguiente. Una vez usado el pivote, en este caso digamos que sea el medio de la lista, el elemento de nuestro pivote, en este caso el 44, vamos a, en cada una de las fases de nuestro algoritmo, buscar todos los elementos que son menores a ese valor del pivote, lo vamos a poner a la izquierda de ese valor, y todos los elementos mayores los vamos a ubicar a la derecha del pivote.
Entonces nos va a quedar una lista en la cual nuestro elemento pivote va a quedar con todos los elementos menores a la izquierda y todos los elementos mayores a la derecha. Fíjense que esto no me ordena completamente la lista, sino que hace un orden parcial. Ahora, si nuestro pivote queda en un índice menor que el índice que estamos buscando, en este caso estamos buscando k igual 3, el índice 3, entonces nosotros vamos a llamar recursivo al subproblema que se crea buscando el késimo elemento en los elementos de la derecha. ¿Por qué? Porque mi pivote está a la izquierda del k y yo necesito buscar, en este caso, el tercer elemento. Supongamos que el pivote k en la posición 2, entonces queremos buscar de los elementos a la derecha cuál sería la posición 3. Los de la izquierda no me interesan, porque esos elementos ya serían menores que mi elemento que va en la posición 3, entonces no es necesario realizar la búsqueda ahí. Lo mismo para el caso contrario, en el caso de que el pivote caiga en una posición mayor al índice que estoy buscando, entonces tendría que hacer lo mismo, es decir, llamar recursivamente con los elementos de la izquierda de mi pivote. Ahora, fíjense que si el pivote cae en la posición del índice que estoy buscando, ya estaría encontrando el elemento que va en la tercera posición o en la késima posición. ¿Por qué? Porque todos los elementos a su izquierda van a ser menores que él y todos los elementos a la derecha van a ser mayores que él. Entonces la lista no quedaría ordenada, pero yo sé ya que ese elemento va a ir sí o sí en esa posición cuando ordene la lista. En este caso, ¿cómo sería? Estamos buscando cuál sería el tercer elemento. Nuestro pivote es el medio de la lista. En este caso sería 44. Realizamos un algoritmo para llevar todos los elementos a la izquierda y todos los elementos a la derecha. Los elementos a la izquierda menores que 44 y los elementos a la derecha mayores que 44. La lista nos quedaría así. Nos quedamos con la izquierda de la lista. ¿Por qué? Porque el 44 se ubica en la tercera posición, entonces sería el cuarto elemento y necesitamos saber cuál es el tercero, es decir, que está en la posición 2. Nos quedamos con esta lista, realizamos la misma operación, buscamos el pivote en el medio, en este caso sería el medio más 1 porque la lista es de tamaño par. Entonces el pivote sería el 22, realizamos la misma operación, reordenamos la lista de manera tal que todos los elementos a la izquierda del 22 sean menores que él y todos los elementos a la derecha del 22 mayores que el 22 queden a la derecha. Entonces el 22 cae en la segunda posición de la lista y queremos buscar la tercera, por lo tanto llamamos recursivo con la parte derecha. Así sucesivamente entraríamos en esta llamada recursiva, aplicamos el medio, nuestro pivote sería el 44 nuevamente y la lista ya está ordenada con los elementos menores que el 44 a la izquierda. En este caso no tiene elementos mayores porque son dos elementos nada más y nos quedamos en este caso ocuparía el cuarto lugar, hacemos una llamada a la izquierda y nos quedamos con la llamada recursiva con la lista que contiene el elemento 33. Ahí entraríamos en un caso muy sencillo de solucionar, es una lista de un solo elemento que está en la posición 3. Fíjense que el índice se va llevando en cada una de las llamadas recursivas y devolvemos el 33. Como caso promedio, vemos que el costo computacional de este algoritmo es O de n, pero en el peor de los casos sería que la división en subproblemas nos quedaría por ejemplo, tenemos una lista de tamaño n y cuando dividimos tendríamos una lista de tamaño n-1 y después llamaríamos con una lista de tamaño n-2 y así sucesivamente, que en cada paso solamente se elimine uno de los elementos de la lista y el costo computacional realizando para este caso sería de O de n cuadrado. Y acá tenemos un problema porque habíamos planteado que una primera solución sería ordenar la lista y devolver el késimo elemento que se hace en O de n logaritmo de n, así que ya la solución que tenemos es mayor
que ese costo computacional. Para mejorar la eficiencia, tendríamos que ser capaces de elegir un buen pivote que divide aproximadamente a la mitad el vector, que la búsqueda se realice en un tiempo aceptable de ODN y que el tiempo de ejecución de reorganizar siga siendo ODN, y también que el costo de encontrar el pivote sea muy simple, en este caso ODN también. Siguiendo con estas condiciones, el tiempo de ejecución del algoritmo completo será de Tn sobre 2 más ODN, que es el costo de las ordenaciones. En este caso tendríamos S igual 1, B igual 2 y K igual 1, y estaríamos en el caso en el que S es menor que B a la K. Por lo tanto, nos quedaría en un costo computacional de ODN, es decir, en orden lineal. Y mejoramos de esta manera la primera aproximación que teníamos de ordenar la lista y encontrar el késimo elemento en orden n logaritmo de n. Bien, podemos profundizar esta estrategia de solución de algoritmos en el libro de Cormen, en el capítulo 4. Los exhorto a que lo hagan, ya que es una técnica muy utilizada y muy importante.